Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos muy bien. Imagino que la mayoría estaréis muy contentos por esta victoria de Marc Márquez. No solo victoria, sino pole, sprint y carrera de domingo. José, vaya, no nos la esperábamos esta, ¿eh? Por eso dijimos, yo creo, también tan tranquilo. Si hace un 37 Marc, os hacemos aquí un especial el domingo para la tarde, pero claro, no era descartable del todo, no era descartable, estaba dentro de las posibilidades, aunque no me esperaba yo que fuese así, con este dominio. ¿Cómo lo has visto tú, José? Esto. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Pues mira, la verdad es que parte de la carrera que tuvimos hoy, yo me la esperaba ayer, ¿ok? O sea, un poco de lucha, no lo que pasó ayer. ¿Qué ocurre? Que yo creo que Mar, lo mismo que yo pensaba que sería la carrera ideal, pegándose hachazos durante todo el rato, me parece que a Mar esa idea no le gustaba demasiado ayer, ni hoy tampoco. Evidentemente se da cuenta de una cosa. Yo tengo una moto mejor que tú, pero tú tienes un físico mejor que yo. Entonces yo voy a usar las armas que tengo para que tú no puedas usar las que tú tienes. ¿Vale? Entonces, hoy fue detrás de él hasta que vio clarito, si te paso aquí, aquí me puedo ir. ¿Vale? No en otra parte del circuito. Lo podía haber pasado en otros sitios del circuito. Y, o sea, ahora mismo tenemos un Mar, pues posiblemente físicamente inferior que hace unos años, pero eso te hace desarrollar otras cosas. Eso te hace pensar, te hace buscar otras soluciones. Y está poniendo otras armas que antes no las ponía porque no las necesitaba. Muy sencillo, ¿no? Y ahora lo hace y nos va a dar un mundial. Y después de lo ocurrido hoy aquí, que yo siempre digo que el transcurso del año normalmente se va igualando. Yo algún día os comenté, oye, habrá alguna carrera que las dos Aprilias no estén, o aunque no sea una carrera las dos, en una carrera no está una y en otra carrera se cae otra, porque se va a caer todo el mundo. No esperaba que fuera de este modo, pero bueno, Ya. igual que a Martín se lo llevaron hace 15 días, pues eso, y le puede pasar a Mar en la próxima carrera. La gente que sale delante. A ver, yo esto de, antes de nada, lo que pasó hoy, yo decía, joder, está claro que hay que sancionar a Martín, ¿vale? Pero es un lance de carrera. ¿Qué ocurre? Que con estos halls, o sea, los elementos de bajar, tú te das cuenta que en alguna carrera, en alguna salida, no se baja y jodes la carrera porque no se baja. A ver, si jode la carrera, pues con todo mi respeto, es un marini, o sea, ni nos vamos a enterar, igual, bueno, nosotros que somos unos frikis nos enteraríamos. Vale, vale, pues no pasa nada. Pero si le pasa a alguno de los pilotos que creen o que están luchando por el Mundial, evidentemente vas a intentar que no te pase nunca más. ¿Qué tienes que hacer para eso? Frenar como un salvaje para que se suelte, que es lo que hay que hacer. ¿Vale? Hay muchas veces aquella recuperada de Martín que frenó de tal modo que levantó la rueda de atrás, ¿vale? Y lo soltó mejor que ninguno, le aplaudimos todos, ¿verdad que sí? Hoy no, hoy le bucheamos, es normal también. Y yo realmente cuando vi la repetida la salida, no hizo nada. O sea, no venía con más velocidad que nadie. Lo podéis ver después que me parece que lo dijo Peco también, lo dijo Lorenzo. ¿Qué ocurre? Que en vez de, cuando frenas así, normalmente, si tienes agarre, incluso se levanta la moto de atrás, que es lo que le pasó muchas veces. Se levanta un poco atrás, aquí la moto ni se movió, simplemente la rueda deslizó. Si eso ocurre, sueltas. Y cuando sueltas la leva, entonces sí que ya vas con más velocidad que los demás. Porque los demás han agarrado la leva en el mismo sitio que tú, que se bloqueó. Ellos siguen con ella Claro. agarrada y tú has soltado. Ahí la diferencial de velocidad, y sí, olvídate que no puedes hacer nada. No hay plan B, tío. Y bueno, pasó lo que pasó. Y es así. Claro, esto nos pone en una situación que fíjate que te iba diciendo yo el jueves. Oye, había hecho una pregunta a un miembro del canal que me pareció interesante, que es ¿a cuántos puntos tenía que ponerse Mark del líder, fuese quien fuese, Bezzecchi o Es Martín, verdad. para que Cierto, me empezase a meter acuerdo. un poco de miedo? Y dijimos, bueno, pues si te mete una recortada se pone a unos 70 y algo. Bueno, pues ha pasado de 102 a 72 en este fin de semana. Perfecto para Marc porque ya ves tú, o sea, pole sprint de victoria de domingo, 37 puntos y encima un strike en la que te quita bueno, a todos. Te quita a Bezzecchi, te quita a Fermín Aldeguer, que hubiese estado fuerte aquí también posiblemente, te quita a Raúl Sí. Fernández, a Dillan Antonio también te lo quita, que también yo creo que habría estado fuerte. Que el mismo Marc igualmente
hoy ha dicho que de momento no se encuentra en condiciones para remontar, que él sigue diciendo que, bueno, también el circuito que era, que es y demás pues él entiende que él pensaba que aquí sí podría ser un sitio donde podría ganar, quizás, aunque él mismo ha reconocido entonces que era un perfil bajísimo, porque él ha dicho, llegué aquí pensando que, bueno, que aquí lo mismo podría tener opciones de ganar, ¿no? O sea, muy distinto a lo que mencionó el jueves a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, esto no es nuevo, ¿no? Hay que creérselo a medias a veces a Marc. Sí, Sin embargo, creo que es ahora sí, es que quedan muchísimos mundiales, que no llevamos mucho, Mundial. Acabamos de pasar un tercio, o sea, del Mundial. Nos quedan 2 tercios todavía de este. Y Marc está a menos distancia de 2 fines de semana completos, que son muchos puntos, son 72, pero claro, cada fin de semana se reparten 37. Ahora correcto. mismo Marc ha pasado de estar a que necesitaba cerca de 10 puntos cada fin de semana de recortar la Bezzecchi, a que ahora solo necesita meterle cada fin de semana 5 puntos a Marco Bezzecchi de aquí a final del Mundial para adelantarlo para ser el líder del Mundial, Marc Márquez a final de temporada. Hostia, cuando los ves con esos números no parece ya tan lejanos, si un Marc recuperado. La cuestión es, ¿qué Marc veremos en Breno? ¿Qué Marc nos encontraremos? Eso sí, 2 semanitas de recuperación, descanso. Yo creo que también, no sé si estará de acuerdo conmigo, aunque sea un circuito izquierda, aunque sea este circuito, hostia, volver a ganar un domingo, tener un fin de semana así completo, pelearte cuerpo a cuerpo con Pedro Acosta, que de esto tendremos que hablar ahora. Yo creo que eso también a nivel motivación, confianza y para la cabeza, hostia, también ayuda, ¿no? Y cuando te veas en el campeonato dirás, bueno, no solo he bajado este fin de semana a estar en 3 dígitos de distancia de Bezzecchi, sino que encima estoy ya a menos de 2 fines de semana. Sí, ahora es bastante accesible. O sea, depende de la evolución de Mar. Yo creo que en Breno no lo vamos a ver como aquí. Es un circuito muy diferente, es un circuito donde las curvas son diferentes, no es hacer palanca, tirar la moto y levantarla. La mayoría de ellas son curvas, muchas de ellas rápidas, con gas, donde tienes que tirar, estar tirando continuamente, continuamente. No es girar y levantar la moto. Aquí hay nada, un par de curvas que son complicadas a derechas y él ya decía que ahí intentaba limitarse un poco. ¿Qué ocurre? Que al ser un par de ellas luego te da tiempo a descansar, se va recuperando la zona y no es estar atacándola seguido. Eso en otros circuitos no va a ser así. La incógnita, la recuperación de Mar de aquí a Breno, y mira, ya no te digo Breno, sino después de Breno, ¿vale? Porque, a ver, en Breno no se va ni ganar ni perder el Mundial. Da igual si en Breno gana Beth y él hace, no sé, un podio o un cuarto. Me da igual, ¿vale? Porque la diferencia de puntos, ¿qué pasaría si eso ocurre? Gana Beth en Breno y él hace tercero o cuarto. Le mete 9 puntos. O da igual, ¿vale? Eso da igual. Tal y como está el Mundial ahora mismo, 72 o 78, da igual. La incógnita es cómo va a recuperar Mar ya después de Breno, la recuperación de Mar. Si eso se da como es posible, como es debido, Mar gana el Mundial, ¿vale? Eso lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Porque aparte, Y las cosas que estuve viendo ahora, ya te lo comenté en un audio, tú no puedes mostrar nerviosismo o, quiero decir, lo de Aprilia, de no dejar hablar a sus pilotos, a mí me parece una cagada terrible, porque es que no hay nada que esconder, tío. O sea, ¿qué va a decir Martín lo que pasó? Vale, intenté bajar el elemento de altura, se me bloqueó la rueda y no puedo hacer nada, es la puta verdad. ¿Qué va a decir Bezeki? Yo ya. iba tranquilamente, me vino en la moto por el suelo y me llevó. Punto. O sea, ¿por qué no puedes dejar hablar a los pilotos y tienes que hacer? O sea, tú no puedes meter a los pilotos, da igual, o sea, con la presión que ahora mismo hay, digamos, en el cuarto oscuro, a regañarles y a darles una doctrina de que, o sea, no entiendo esto. ¿Por qué? Porque eso lleva malos rollos. Lleva malos rollos a gente que encima ya no está en Aprilia. Eso no es bueno eso no es bueno. ¿Vale? O sea, aquí vamos a intentar ser compañeros, vamos a intentar ir buen rollo. No te digo que no lo haya después de que esto ocurra. Puede haberlo, pero no lo parece. O sea, la transparencia, porque no hay nada que ocultar, aquí no pasó absolutamente nada. Nada, no hay una conspiración, no hay algo, ¿vale? O sea, es muy fácil explicar lo que pasó. Ya verás como cuando se pronuncie Martín, te va a decir esto. Y cuando se pronuncie Bezeki, ¿qué va a decirle por él? Que iba tranquilamente por su sitio y que jugaron un strike con él. O sea, no hay nada. O sea, ¿por qué Ya. no se permite hablar a los pilotos? O sea, no entiendo. Sí, ¿Vale? porque además
por el grupo de WhatsApp, Aprilia ha dicho que los pilotos también, que no tienen fractura y que lo que tienen pues, es Claro, contusión en la espalda, en el pie y eso, pero que bueno, que los pilotos están bien y que van a tener un debrief con Máximo Rívola, que ya, bueno, como jefe de ahí, pues imagino que Rívola. No sé si esas cosas al final empeoran o mejoran la situación. Ahora que también todo posiblemente esté más en caliente, porque yo también entiendo que obviamente, aunque que al final va a saber y sabe, lo sabrá ya, aunque ahora puede estar todo muy caliente, que ha sido mala suerte, ya está. sí, Que sí, obviamente Martín no se va a jugar el pellejo y se va a jugar la vida a que le pase como le pasó en Japón, con el golpe que tuvo, que fue sí, muy parecido, fue igual que esto, lo que ocurrió en Motegi el año pasado, que también tiró a Bezzecchi, Jorge sí, Martín. sí. Em, El año pasado iba un pelín pasado, ¿vale? Cierto que se sí, quedó sin espacio, pero iba un pelín, mucho más que aquí. O sea, si pero hubiera que culpabilizar por alguna, aquella sería más 10 y este culpa. sería 8. Ya, O sea, ya, sí, ya, sí, ya, ya. Pero bueno, creo que al final Bezzecchi, pues obviamente tendrá sus motivos también, igualmente, aunque sea sin. Para estar enfadado, porque claro, joder, me estoy jugando aquí el mundial. Es hombre, cierto que mi joder, rival eres tú no me restas sí, puntos, nos quedamos igual, pero claro. Pero al Mar Márquez le damos alas, ¿sabes qué te digo? O sí, sea, aquí yo que hombre. podía A ver, marcarlo de cerca, yo ahora. estaría muy enfadado, pero muy enfadado. Pero claro, muy enfadado ¿con quién? ¿Con la Con situación la o con...? situación. Yo creo que con la Claro, es que, situación, no claro, con no podéis... Jorge. Claro, Con joder, es Jorge, que eso... o sea, yo entiendo que hoy pueda estar enfadado con Jorge. Y Ya, que ya, diga, pero el jodido Jorge cuando este vea que me ha las jodido, imágenes, pero claro, claro, cuando vea las imágenes, como las vimos todos, porque ya todo el mundo está. está de acuerdo, ¿vale? Yo dije, yo estoy viendo esto y al rato escucho a Peco diciendo, yo creo que Martín no tuvo culpa, pasó esto, y luego Lorenzo dijo lo mismo, y yo creo que todos vimos lo mismo. Ves No, sí, cuando lo sí, vea, claro. va a ver lo mismo, ¿vale, tío? O sea, no Sí, te sí, vas no, a está jugar claro. eso, no te vas a jugar, ahí te estás jugando la vida, tío, que te pueden pasar por encima un montón de motos. O sea, nadie Sí, va a sí, hacer total, esto. total. Bueno, No jodas. y tuvieron suerte, ¿eh? Porque el golpe que se lleva también Raúl Fernández, que la moto ya Sí, cuando se levanta y tira a Raúl, la moto directamente le golpea. sí, 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 Madre sí. mía, que Raúl se cae ahí de frente, se cae de cabeza. Pero bueno, por suerte todo bien parece. Claro, este fuego amigo, o amigo entre comillas, que ha Sí. habido aquí en Aprilia, entre los oficiales, es el tipo de cosas que decíamos que, oye, que a lo mejor si estos se empiezan aquí entre estos dos, no nos lo imaginamos así, nos lo imaginamos más, o yo por lo menos, en un duelo entre ellos dos, que ay, alguno cometa un error y se acaben cayéndose los dos o algo. Pero este tipo de cosas son los incendios que le viene bien perfecto a los pilotos que vienen por detrás recortando, como es el caso, obviamente, de Marc Márquez, que yo no sé si se lo creerá o no. Al salir de aquí de Hungría, ahora tiene 2 semanas para digerir todo esto, pero, hombre, yo creo que aunque sea la semillita de la duda, ¿no crees tú que la habrá dejado ahí Marc Márquez un poco en Aprilia, ¿no? Después de este fin de semana. Sí, a ver, que no te quepa duda. O sea, Mar sabe mejor que nosotros cómo está, o sea, cómo está de verdad, no como dice que está, que muchas veces Mar de cómo está, como dice que está. Por ejemplo, yo ahora lo veo mejor incluso que antes de Jerez. Él antes de Jerez no hablaba de su brazo, estaba todo perfecto y ahora dice claramente, hay dos curvas a derechas y ya me superan. Dos. Y ya tengo el brazo jodido. O sea, que hemos cambiado el discurso, ¿no? Y sin embargo, yo lo veo mejor de lo que va o sea, de lo que llevamos de temporada, el Mar que vi este fin de semana, bien, que es un circuito que le beneficia, bien, bueno, ya tuvimos circuitos que le beneficiaban, ¿vale? Cota, ya tuvimos circuitos y no estaba así. Sin embargo, su Ya. discurso quizás sea el más conservador de todo lo que llevamos de temporada. Hoy sí dice que tiene problemas con la verdad, con curvas a la derecha. Antes de Jerez todo estaba bien, cosa que no nos creíamos. ¿Te acuerdas que te decía que Mar no está bien? Que no, tío, que Sí, no, que nosotros se lo veía, decíamos. que se Nosotros veía, lo que no, decíamos. que no, que Lo no. decíamos que no, que Claro, estaba claro que no, que ese brazo no iba bien. claro. Que al final el tiempo nos dio la razón, como por Sí, ejemplo ayer nos dio la razón también Juan Martínez a la pregunta sobre la diferencia entre Aprilia y Ducati. Sí, ah, la sí, superioridad de Aprilia. Y Martínez decía, pues lo que decimos aquí siempre, que sí, realmente superioridad como tal no hay. O sea, lo que hay es, claro. depende del circuito, depende, porque si no también, ¿qué diríamos? Entonces a lo mejor de KTM, después del segundo puesto hoy de Pedro Acosta, que está, claro, que por cierto, duró poco, pero ¡buah! Cómo me gustó el duelo Marc-Pedro, porque son dos tíos que son de la misma raza de piloto. Igual, igual, En plan, igual. no te voy a ceder ni un milímetro. O sea, y Pedro sabía que Marc le iba a acabar adelantando porque Marc tenía mucho más ritmo que él. Pero Pedro estaba ahí en plan, no, si tú aquí me adelantas,
a jugártela conmigo. Y encima Pedro en plan y también te digo una cosa, Pedro yo creo que también sabía que esa también era su baza con Marc. En plan, si yo le puedo dar guerra aquí a Marc, a ver si a lo mejor cada breva de que a Marc obviamente le forzamos un poco y que físicamente se venga un poco abajo, ¿no? Yo aquí estoy más fresco, vamos a darle un poco de caña a Marc, pero se tocaron los dos, ¿eh? En distintas curvas, uno echó Marc afuera un poco más ancho a Pedro, pero después un poco más ancho a Marc. Y yo te digo una cosa, tío. La gente es muy... Yo te aseguro que los dos la han disfrutado un montón. Porque a Marc le gusta este tipo de duelos, tío. Si es que Marc lo ha dicho muchas veces, que a él le gusta este tipo de batalla y a Pedro, pues también. Sé que son de la misma raza. Qué bonito, aunque qué poco ha durado, pero qué bonito. A ver, son igual, en esto son iguales. Y Mar, o sea, Mar, ¿cuántas carreras en su vida hizo de este tipo? De intentar pasar y irse, jugarse el bigote para irse ya. Eso lo hacía Lorenzo, pero no es propio de Mar. Mar hace esto porque no tiene las armas para meterse físicamente ahora mismo con la Costa. Si te das cuenta de otra cosa, que aquí mucha gente de los agresivos, que a lo mejor no lo son tanto como estos pilotos, siempre se dejaron espacio. ¿Vale? Una vez, o sea, Mar levantó la moto claramente cuando vio que ya no, que Acosta estaba dentro, la levantó, ahí perdió un par de decimillas, pero ya te pillaré, ¿vale? Y luego Acosta en la chicane lo mismo, ya vio que Mar entró, lo pudo ahogar, ¿vale? Tocarse y no, le dejó espacio igual, levantó la moto. A ver, también es cierto que son curvas, no es lo mismo dejar espacio en una curva de 70 que tocas la leva y la moto se levanta ya, que en una curva de 150. Que si levantas la moto ya no la vuelves a meter. Lo que has elegido lo vas a seguir y es la grava. ¿Vale? O sea, eso de levantar la moto muchas veces queda muy bien y se puede hacer en algunos sitios y en otros no. Qué diferencia, tío. Ayer se vio la sprint, pero claro, hoy se ha puesto mucho más de manifiesto la diferencia de nivel. Los tres niveles que digo yo que ha habido aquí. Lo dije ayer en el canal de Nico. El de Marc, en su nivel aquí. Pedro Acosta cerca, sin estar al nivel de Marc, pero cerca. Y después el resto. Es que Pedro Acosta le ha metido 10 segundos a Peco Bañaya, ¿eh? Es que Marc Márquez le ha metido 11,6 segundos a Peco, que ha quedado tercero. A Peco, que como a todos los que están por detrás, se les ha abierto el cielo y ha conseguido aquí un regalo. Fíjate, Lecuona ha terminado séptimo. O sea que increíble también, ¿eh? Que Lecuona, ¿eh? Esa séptima posición, ojito, ¿eh? Pero una diferencia muy grande, ¿no? O sea, decíamos el jueves, no nos sorprendería una pole de Pedro o de Marc, ninguno de los dos, claro. Pero es que ya no es la pole, es que aquí es que parecían que estaban en otra liga absolutamente. Totalmente. ¿Qué es lo que podría haber hecho quizás aquí? Claro, mi duda es, por ejemplo, un Fermín que tenía buen ritmo, un Becek. No digo que les hubiese estado disputando a estos, pero hombre, no creo que se hubiesen quedado 11 segundos como se ha quedado Peco. No, exactamente. Disputársela a estos, no. Fermín hubiera quedado delante de Beth, aquí, ¿vale? En una salida normal, en todo normal, ¿vale? No que te quedes cortado en la salida y luego tengas que recuperar, estilo, bueno, Ogura, que tenía un ritmo a la hostia, pero estuvo pasando gente que es muy complicada de pasar, porque encima la onda de los ángulos sale como un misil. O sea, aunque no sé, igual pesa 15 kilos más Marini, que ya que está tan de moda hablar de los pesos mínimos y de estas hostias, Marini mide unos 80 y pico y el japonés creo que mide unos 65. Y sin embargo, saliendo de los ángulos, la onda se le iba, tío. O sea, luego lo recuperaba por paso de curva. Eso es muy bueno. Pero yo creo que Fermín ayer tenía un ritmo a la hostia. Y hoy también. Y ya está cogiendo el ritmo. Lo que yo decía hace tiempo, que en Ducati, por unos motivos y por otros, los pilotos que tienen que estar delante están jodidos. O sea, Mar está jodido, el hermano no está, Fermín tiene un hierro en la pierna y no tiene cuádriceps. O sea, el único que está bien, bueno, pues es Peco, que no tiene daños físicos, pero tiene otro problema, y Morbidelli, que bueno, ya no está hace tiempo. Entonces, tú coges esa situación y te da una situación surrealista de cómo está realmente la marca. O sea, mientras que en Aprilia están todos muy en forma. ¿Qué ocurre? Que esto puede, que yo creo que va a ocurrir, y si no al tiempo, dentro de 3 o 4 carreras, cuando aparezcan ya los pilotos, bueno, Alex no creo que aparezca al 100% en 2 o 3 carreras, pero cuando aparezca... 2 o 3, ¿tú crees que a Alex le vamos a volver a ver fuerte de aquí a final de temporada, Alex Márquez? En los últimos grandes premios es posible, antes no. Y entonces ya será tarde para nada. ¿Vale?
pero va a ocurrir, ¿vale? Y cuando eso ocurra, dirán que ahora ya Ducati ya es mejor que Aprilia, ¿vale? Porque es aquí, ¿sabes? Depende. Y claro, la moto es la misma, ¿eh? Es la misma, no se cambió. La moto es la misma Aprilia de enero y la misma Ducati de enero, ¿vale? No se cambió nada porque aparte está prohibido. Más que 4 tonterías de aero que pueden montar ambos. Entonces, es eso, que a nivel que van pasando los grandes premios, depende de los resultados que haya, pues hablamos de moto. Y a mí esto me da mucha pena porque me parece esto muy aficionado a la Fórmula 1. Porque en la Fórmula 1 evidentemente se habla de eso, ya no se habla de pilotos, ¿vale? Excepto cuando estaba Verstappen arrasando. Entonces no te quedaba más remedio porque su compañero estaba el Pupas, ¿vale? Y él Ya. ganaba mundiales. Pero en el resto de equipos, desde los tiempos, siempre da igual. El que gane carreras, su compañero, aunque sea, da igual, el que está segundo o tercero, ¿vale? Que pasó siempre así. Entonces ahí sí se puede hablar del equipo Mercedes, del equipo, ahí sí, más bien. Pero en motos, de momento, aún no es así. Y, bueno, y no lo va a ser. Y menos con el cambio de reglamento del año que viene, lo será todavía menos. Ya. Fíjate que solo se va a correr 2 veces en Balaton Park y las 2 veces se la lleva Marc Márquez, algo que nos veíamos venir. Ya el año pasado dijimos que, hombre, es un circuito que está hecho, es perfecto para Marc Márquez. O sea, cumple las condiciones para que Marc aquí haga lo que ha hecho, ¿no? Incluso con un brazo aún un poco todavía por terminar de poner a punto, ¿no? Como es su brazo derecho. Pero yo tenía dudas, ¿eh? En cuanto a condición física, si Marc la segunda mitad de la carrera quizás tendría algún bajoncillo o algo. Pero yo también creo que la adrenalina también hace mucho, ¿no? Te estás ahí por la victoria y yo creo que te ves ahí, Marc diría, bueno, aquí ya nos lo soltamos todo, como tenemos 2 semanas ahora hasta Breno, aguantamos. Un Marc Márquez que ha pasado de estar, pues, cuando regresó en Mugello, estaba incluso por detrás de Alex Márquez, ahora ya es la segunda Ducati, Di Gianantonio tercero, que por cierto, Di Gianantonio al final cogió la moto, siguió, sumó 4 puntitos, que oye, nunca se sabe. Yo creo que ahí bien Di Gianantonio, sin rendirse y haciendo una buena carrera, ahí intentando remontar hasta donde ha llegado, que quedó al final 12º. Con lo cual, bastante bien, se lleva 4 puntos. Le resta al final también 4 puntos a los 2 que tiene por delante, que creo que al final, pues hombre, Di Antonio que mira hacia adelante, que también es lo que él dice que es su objetivo ahora mismo. Pedro Acosta, que también le recorta un poquillo. Pedro Acosta, que me parece una locura, de verdad, que esté solo a 48 puntos de Mm. Bezzecchi a estas alturas del campeonato. Bueno, y es que 48 puntos que son los que tiene la siguiente KTM, que es decimosegunda, tiene 48 puntos. Pues esa es la distancia que tiene entre Pedro y Bezzecchi. Esa es la distancia que hay ahora mismo. Pedro que tiene 132 puntos. Esa es la diferencia entre la primera KTM y la segunda. Cada cerca de 100 puntos. Era imposible, ¿no? Hacer más, Pedro. O sea, yo creo Imposible. si aquí no ha sido, yo creo que es imposible que en otro circuito veamos a Pedro con posibilidades como aquí, ¿no? O sea, Pedro estará pensando, joder, ya podría haber vuelto Marc Márquez fin de semana más tarde, Sí, ¿no? Que hubiese vuelto sí, en Breno, un ¿no? fin En de... vez de Sí, que habría arrasado aquí, Pedro. Que hubiese vuelto en Breno, Marc Márquez, no aquí, ¿no? sí, totalmente, tío. Mira, yo en cuanto terminó la carrera, lo que me vino a la cabeza, que lo comenté aquí en casa, dije, esto es como si un cojo y un manco ganan una carrera de triatlón. Dices, ¿qué pasó aquí? Porque realmente Mar, pues o sea, es como si fuera un manco. Y el otro, pues físicamente está muy bien, pero tiene una moto que es como si fuera un cojo. ¿Vale? O sea que por unas cosas o por otras estaban en inferioridad de condiciones con el resto. ¿Vale? Había más KTMs y había más Ducatis que estaban en una condición física mejor que Mar, que es lo que yo venía diciendo muchas veces. Tú no puedes ver el estado real de una moto o de un coche, da igual, si esa moto o ese coche, lo que vengo diciendo de Honda hace tiempo, ¿no? Y al final creo que no estaba muy equivocado. Llega un chaval de Moto 2 sin experiencia, que tampoco es ningún fuera de serie, es un muy buen piloto, y resulta que ya se mete en 5 carreras delante de los pilotos que teníamos, que yo tanto Ya. criticaba en HRT. Bueno, pues al final aquí estamos, ¿vale? O sea, ¿qué haría Costa con esa moto? Ya te digo que más que con la KTM. Seguro, ¿eh? O sea, cada vez tengo mucho, pero seguro, seguro. O sea, la KTM, lo que pasa es que, claro, la vemos ahí y nos da sensación de, pero ¿veis lo que tiene que hacer ese chaval con esa moto? Es que no, joder. ¿Veis cómo? Es que aparte, encima parece que esa moto gira muy bien. Lo parece cuando lo ves a él encima.
pero veis a otro piloto encima y es un desastre. Da igual, mira, ¿cómo se llama? Bastianini gira muy bien, ¿eh? O sea, ya lo hacía incluso en Moto2 y también lo hacía con Ducati. Aquí gira muy bien, pero gira muy bien en curvas o sea, cuando retiene de todo, se ayuda del freno trasero, gira, pero no lo hace pero ni de coña, igual que Acosta, ¿vale? Acosta gira en un palmo, pero con mucha velocidad. Gira en un palmo y abre. O sea, va menos tiempo inclinado, inclina mucho, pero va menos tiempo inclinado. Pero claro, eso, decirlo es fácil. Luego súbete en la moto y hazlo. ¿Vale? Pues esta gente lleva desde los 3 años encima de una moto, o sea, y haciendo todo tipo de entrenos, de todo tipo, y no lo hace todo el mundo. O sea, no es por qué, pues no es fácil, no es fácil. Ya, ya. Fíjate, Marc Márquez, hablando hoy, ¿no? A micrófono de Dazón, había dicho que han tenido un puntito de suerte en un campeonato muy largo donde todo puede pasar. También ha dicho Marc Márquez que, bueno, también que ha salido caro el conseguir esta victoria. También ha dicho Marc, en plan, que me he tenido que operar 2 veces, no sé qué. O sea, que para conseguir la victoria esta hemos tenido que sufrir también, ¿no? Ha dicho Marc, dice, me encantaría decirte, vamos a atacar. En Breno vamos otra vez a por la victoria, pero he visto este fin de semana que en solo 2 frenadas de derecha me seguía costando, ¿no? Es más, le ha pedido a Izaskun que cante un poco a ver si llueve en Breno. Le ha pedido Marc a Izaskun a ver si eso, pero yo no sé, o sea, yo así por terminar un poco el vídeo, no sé, ¿tú crees, directamente la pregunta, crees que esto puede ser un punto de inflexión con Marc Márquez este fin de semana, este mundial? No significa que en Breno tenga que sacar un 37, pero Balaton puede ser el punto de inflexión para que en el futuro quizás digamos, si Marc se mete en la lucha o si Marc está ahí en la lucha del mundial o gana el mundial o lo que sea, poder decir, este fue el punto de inflexión. Balaton Park fue el punto en el que Marc empezó a ganar el 10º mundial. ¿Tú crees que puede ser que pues realmente acabamos de vivir un fin de semana que puede convertirse en eso? Que Marc ahora de verdad, de esos 102 a esos 72 puntos, es que es difícil decir que Marc no esté en la pelea ahora mismo con todo lo que queda por delante. Ahora mismo es muy difícil, muy difícil. Igual que el otro día te decía, complicado, tú mira qué rápido cambian las cosas aquí, ¿vale? A ver, realmente parece que no pasaron pocas, pero pasaron muchas, ¿vale? O sea, no es solamente el 0 de Aprilia, es el 0 de Aprilia cuando, en el mismo fin de semana que Mar hace un 37. Porque, Ya. oye, pudo haber el 0 de Aprilia y Mar, oye, a ver, en Montmeló, por ejemplo, prácticamente no hubo un 0 de Aprilia, pero poco menos. Pero no quitó ningún rédito para ahí. O sea, vale. Aquí, bueno, pues imagínate, si Mar no estaba y te hace un 7º y un 8º, vale, las Aprilia no puntúan, pero tampoco quitas tanto. Pero que el mismo fin de semana ocurrieran ambas cosas, pues da mucho juego. El punto de inflexión, yo diría que, al menos para que nosotros lo veamos, es en Breno, ¿vale? Si llegamos a Breno y Mar se mete en el podio en ese circuito, entonces prepárate que tenemos el Mundial. Si Sí. se mete en podio, En hay podio, en mundial. Breno. Bueno, Sí, y viene sí. Breno, que es un circuito que no se le da mal a Marc, se le da bien. Ya, Después pero viene tal y como está Asen, que ahora, Asen ahí podemos tener más dudas. exacto. Pero después Sí, viene Sachsenring. Y yo viendo claro. cómo ha ido aquí en Balaton, en Sachsenring, para mí el favorito es Marc. O sea, ya viéndolo de Balaton, en Sachsenring Marc va como favorito. 100% me da igual lo que haga en Breno y en Asen. Porque en Sachsenring se va a encontrar con una situación muy similar a la de Breno, circuito de izquierda. O sea, yo creo que, aunque es más rato, ahí hay muchas curvas también rápidas, pero yo creo que Sachsenring, eso es más territorio Marc que esto, yo creo. Sí, a ver, mucho más le pasaba igual que en Texas, ¿vale? Más con la Honda, ya por las Ya. características de Mar y Sí, de pero bueno, el y año de la moto. pasado. Sí, exacto, pero igual que te digo que en Breno lo mismo. En Breno ha ganado con la Honda también, ¿vale? Pero Sí. en Breno no era un circuito muy ideal para la Honda. Tampoco Pedrosa. Es un circuito que para Pedrosa debería dársele bien y tampoco tiene grandes actuaciones ahí, aunque tiene victorias, porque para la Honda ese circuito tampoco era una maravilla, ¿vale? Ya. Ahora con la Ducati y este Mar que es capaz, tú te das cuenta que hoy en un circuito de este tipo tenía una conducción súper suave, pero súper suave, muy efectiva y súper suave. ¿Vale? Entonces, todo lo que teníamos de la Honda de antes de Mar, muchas veces tenemos que, es otra historia, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo. O sea, igual no tiene tanta superioridad con la Ducati como tenía con la Honda tampoco en Alemania, ¿vale? Yo creo que va a Ya. ganar en Alemania,
¿vale? Si está bastante más recuperado, porque, hostia, para Alemania falta un mes y pico. O sea, yo creo que entonces va a estar Sí, mucho mejor de lo que Alemania hoy. es un mes falta, pues el 10 de Un mes, julio. O sea vale, que, sí. Sí, exactamente. Pues yo creo que sí. Allí estará para ganar. Pero tampoco es aquello de lo que hacía con la Honda, era un cachondeo. O sea, que allí ganaba con una mano, tío. O sea, ya, se ha ya, hecho muchos años. Igual que le ya. pasaba en Austin. Y en Austin ahora lleva 3 años con Ducati. Bueno, Vale, pero que el año uno fue. pasado Mark en Alemania ahí voló, o sea, Sí, mal el año pasado volaba incluso en bueno, circuitos donde volaba en no se le todos lados daban, ya. donde no se le daba. Ganó por primera Da vez en igual. Austria, ganó, o Sí, sea que claro, sí. claro, claro. Sí. Ya, ya. Fíjate, datito, cuando terminó el Gran Premio de Le Mans, que él se perdió el domingo, se lesionó el sábado, Mark salió de Le Mans a 71 puntos de Bezzecchi. Hoy, habiendo pasado ya, fíjate, Montmeló, que se lo perdió entero, la vuelta de Mugello, y ahora esto está a 72. Ha perdido solo un punto desde Le Mans Hostia. hasta aquí. Esa es la realidad, como si no hubiese pasado nada. Desde el Ya. sábado de Le Mans hasta aquí para Marc Márquez. O sea, está en el mismo punto que después de Jerez, ahora mismo Marc, Bueno, con pues respecto a Marco Bezzecchi. eso para la gente que cree en cosas divinas, o sea, es una señal, es una señal. Sí, porque manda huevos. Pues Ya, no sabía ese dato, tío, pero hostia, es lo he buscado brutal. ahora Sí, mientras que estábamos ahí hablando y lo estaba buscando y es que es que no son tantos, no es como antes cuando cada fin de semana eran 25 puntos, que entonces ya, ya, diríamos que está claro. prácticamente a 3 grandes premios, es que ahora está a menos de 2 Sí, completos, o sea, exacto. de estar a 3 a menos de 2. Una diferencia bastante grande y yo digo, yo entiendo que Bezzecchi va a entender, pero A ver aquí todo, los nervios, ¿eh? Ahora sí que aquí, viene la presión. claro, claro. Aquí todos Claro. somos humanos, ¿eh? Esta Sí, gente por también, eso. ¿eh? Por Sí, muy sí, endiosados que se tengan a estos pilotos, todos, ¿eh? Mark también, el primero. sí, sí. Aquí todos son humanos y lo que pasa es que Mark, al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando eres un piloto como Mark, si fuese otro, pues diría otro, ¿no? Pero si en este caso Marc Márquez, la experiencia que tienes y que ya, ahora mismo, no tienes nada que perder, el que lo tiene Exacto, que sí, perder es sí, Aprilia, pues ahí es sí. donde lo tiene. Es igual que hoy, por ejemplo, en carrera Pedro Acosta luchándole a Marc Márquez. Pedro no tiene nada que perder. O sea, Claro. además, Pedro sabe que Marc posiblemente a lo mejor, aunque él diga que no, el run run de poder luchar por el Mundial aún seguramente seguirá ahí. Para Pedro, el Ujú. Pedro sabe, es consciente que con lo que tiene no va a poder luchar el Mundial. No, Entonces no. Pedro dirá, bueno, a ver quién se la quiere jugar más. Sí, Entonces sí, ahí, no. te esfuerzo, te Está esfuerzo. claro. Está claro. Pues ahí Mark igual. O sea, si Mark vemos en unas cuantas carreras que esté mejor y de pronto se encuentra en un mano a mano con las Aprilia, pues veremos también qué es lo que pasa. Porque ahí Mark Correcto. seguramente que dirá, bueno, a ver, a ver quién Ayer, aguanta más. eso que tú estás diciendo, justo es lo que yo creí ayer. Por eso yo ayer, cuando estabas en la previa, día como ganadora aquí a Pedro, por eso mismo. Porque entendí que Pedro iba a asumir un montón de riesgos y Mar no iba a asumir tantos riesgos. Sí había un Ya, mano a mano. Lo que yo no me esperaba es que le pasara así y se fuera. O sea, le pasara no. O sea, salió primero y se fue ya. O sea, en la curva 4 ya le metió. Desde la curva 4 hacia adelante se acabó. Se acabó la historia. Eso es lo que no me ya. esperaba. Había una superioridad bestial. Y hoy, porque Mar no salió primero. Entonces vimos lo que vimos. Si hoy Mar llega a salir primero, no hubiéramos visto la carrera que vimos. ¿Eh? Ya te lo digo, Ya. seguro. 100 victorias, ¿eh? De Ducati, 100 victorias de Marc Márquez, el centenario. No lo pudieron celebrar en Mugello, Ya. pero bueno, lo celebran aquí en Hungría. ¿Viste la imagen de Gigi Daliña que estaba ahí que se estaba mordiendo las uñas al final? Sí, Estaba sí, sí, nervioso, sí. estaba diciendo, madre mía, ¿eh? Mira que siempre Eh, está con cara de póker, que sí, ni sí, sí. gesticula, tío, pero hoy sí, ¿eh? Hoy ya Claro, no podía. tenía los dos pilotos de rojo en el podio, un Marc Márquez que puede volver a ganar, con lo que de lo que estamos hablando en este vídeo, con lo que eso puede suponer, y eso al Ya, final también lo sabe a nivel de confianza, lo que importa también para el piloto, ver que lo puede hacer, que lo puede volver a hacer. Puedes tener el brazo como sea, pero tío, has ganado encima a un ritmo bestial, o sea que ya. la velocidad la tienes. Y yo creo, lo dije ayer en el canal de Nico, que creo que una de las cosas más importantes que se lleva Mar de aquí es ver que vuelve a marcar la diferencia en circuito de izquierda. Que eso Marc decía que desde comienzo de temporada hasta ahora en Balaton, en las curvas de izquierda, Ujú. no estaba marcando la diferencia. Y claro, Exacto. tú de pronto ver que pierdes tu gran fuerza, que en las curvas de izquierda yo marco una diferencia bestial, si yo pierdo esa ahora, ¿qué? Pero Sí, ahora Marc seguramente ya se verá también con más confianza en las curvas de izquierda
sabiendo que ahí tiene su fuerte. Por cierto, aprovecho para terminar, porque justo ha compartido aquí Aprilia, ahora que estamos grabando esto, ha compartido Aprilia, palabras de Máximo Rívola. Aprovechamos y ya que estamos, pues lo sacamos y con esto terminamos. Que dice aquí Máximo Rívola. Han compartido además esta foto de Máximo. Esta foto la han compartido ellos, ¿eh? Aquí la carita de Rívola. Dice así, voy traduciendo sobre la marcha, dice así, palabras de Rívola. Del mejor domingo y fin de semana en Mugello al peor domingo. Después de las emociones experimentadas, ¿no? Vividas en Mugello, esto es una ducha de agua fría, ¿no? Que podríamos haberlo vivido, pasado esto sin tener que pasar por esto, ¿no? Estoy muy triste por lo que ha ocurrido. Claramente, Marco y Raúl no tienen culpa. Y también me disculpo al equipo Trackhouse y a los otros pilotos involucrados. Sabemos que siempre hay una dosis de riesgo en las carreras, pero creo... Claro, bueno, pero fíjate lo que dice ahora, aquí Máximo Rívola, disculpa, porque estoy aquí traduciendo aquí sobre la marcha y quiero ver. Dice, pero creo que saber cómo afrontar la primera curva de forma segura es de suma importancia. El error de Jorge es difícil de digerir, dice Máximo Rívola. Yeah. Sí, claro. Y según él también, el de Raúl hace un par de semanas, y claro. Pero este palito. De ese palito. Este palito públicamente a Jorge Martín no pega, ¿eh? No, es que eso va a perjudicar a todo porque va a crear un mal ambiente dentro. ¿Vale? Marc está así ahora. Sí, es que te lo decía al principio. Sin saber lo que iba a decir, ya cómo están obrando de no dejar hablar a los pilotos y él salir ahora mismo como dedo acusador, eso no crea buen ambiente. No crea buen ambiente, no. Es que, o sea, yo entiendo que Rívola ahí en privado le diga a Jorge Martín, oye, tío. Efectivamente, eso sí, totalmente. Mal, porque fíjate la situación que totalmente. Lo que sea. Sí. Rívola sabrá lo que tiene que decir, pero desde luego esto muy mal. O sea, públicamente al final estás atacando claramente solo a un piloto cuando tus dos pilotos están jugando el Mundial. Estás acusando directamente a uno de ellos, que encima es el que se va a ir. Claro. Lo cual lo hace todo como más que dices tú, hostia, a partir de ahora a ver qué pasa, ¿no? O sea, a partir de ahora. Yo no quiero hablar, no quiero que nos digan, no, estáis diciendo que Biscotto, no digo, no. Lo que digo es que Aprilia tenía dos pilotos para jugarse por el Mundial y posiblemente después de esto tenga uno solo. ¿Vale? Y no porque lo aísle Aprilia, porque posiblemente ya se aísle Jorge. ¿Vale? O sea, ahora mismo voy a medir quién tengo delante. Hostia, que tengo una Aprilia. Uy, pues claro, y mientras que encima, te vas midiendo, te pasan a ti. O sea, claro, eso. Entonces, jugársela toda una carta, teniendo a Mar como rival y a estas alturas de campeonato, pues no. O sea, yo entiendo la sanción a Jorge Martín, que es una doble long lap para la siguiente carrera, lo entiendo. Al final, él, sin querer, obviamente, pero acaba reventándole la carrera a 5 pilotos, o 4 o 5 pilotos, o en la primera curva. Además, ahí delante con opciones de muchas cosas importantes. Se entiende, es normal. O sea, la culpa es de Jorge, sí. Pero no hay una intencionalidad por parte de Jorge como para que Rívola, creo yo, por lo menos lo entiendo así, salga diciendo el error de Jorge es difícil de digerir. Creo que saber cómo afrontar la primera curva de forma segura es de suma importancia. O sea, encima está ahí como con el rintintín, como diciendo, oye, a ver si aprendemos a coger la primera curva. Oye, pero chico, o sea, claro. ¿Tú te imaginas el equipo Honda que le dijera eso cuando Mar hizo lo mismo? ¿Dónde fuera? Hace 3 años en Portugal. En Portugal, con Oliveira, sí. Muy parecido, vale. Y aparte se lesionaron Oliveira. Y que salís Alberto Pucci y dijese, sí, exacto, creo lo que mismo. hay que aprender a salir, hay que aprender a salir, chaval. ¿Cómo? Sí, claro. Es que yo soy Jorge Martín y digo, yo estaría flipando, vaya. Sí. Bueno, que flipará seguro. Aparte, Jorge hay Martín. otra cosa, de todos he sabido, el interior aquí en esta zona no es el mejor sitio porque el asfalto nuevo, os disteis cuenta, en todas las categorías hubo problemas en esa curva. Bueno, y ayer se cayó Marc y Villan Antonio ahí en la... Sí, nada más tocar el freno, los dos, sí. Y en Moto 3 se salieron, no sé, media parrilla en las salidas, se hicieron en Moto 2 igual, o sea, es delicado. Y si encima en ese delicado, o sea, usas justo para clavar el freno, para que te suelte el elemento de altura, pues claro, te la juegas. Si no te la juegas, pues eres un piloto mediocre. Si te la juegas, si te equivocas, vale, pues
Es que es como son estos pilotos. Marc Márquez es así. Las ha hecho alguna vez. Martín las ha hecho alguna vez. ¿Quién no las hizo así? Ogura. No, que... ¿Por qué criticamos a Ogura siendo un buen piloto? Pues porque pide permiso para adelantar. Ogura no va a hacer esto jamás. Ya te lo digo yo. Pero claro, ¿qué ocurre con eso? Que tiene ritmo para ganar carreras y resulta que acaban las carreras cuando faltan 2 vueltas siendo el más rápido. Tú imagínate, claro, ¿por qué? Porque le falta un poco de esto. Tampoco hay que hacer esto y tirar a nadie, pero un poco de esto. Eso es lo que le falta a Pero Ogura. entonces Bueno, no otros, sería Ogura, es lo que pasa claro, siempre. entonces, Claro, es lo que pasa exactamente. siempre. Pero bueno, no me esperaba. Yo pensaba que iba a ser un mensaje un poco más, oye, mala suerte, una pena después el fin de semana que hemos tenido un Mugello, un error, ya está, ¿no? Pero señalando con el dedo absolutamente Rívola, ¿eh? Vaya, yo creo que esto es una cagada enorme, Sí. decir públicamente esto. Pues bueno, José, no me esperaba yo que fuésemos a terminar el vídeo así. Me he quedado un poco muerto con lo de Rívola. Yo pensaba que iba a ser un mensaje un poco más conciliador y en plan, en reset, Breno y a por todas y ya está. Ya, exacto. Pero a ver, yo no. cuando me enteré que no iban a hablar los pilotos y que luego iba a hablar papá por los 2 nenes, ya me imaginaba, vale, o sea, que no pueden hablar los pilotos. Es que no hay nada que ocultar. Yo estoy seguro lo que iba a decir Martín, que al final va a hablar y va a decir lo que ya te digo yo. Y lo de Bezzecchi igual, ¿qué coño va a decir Bezzecchi? Bezzecchi no tiene nada que decir. Bezzecchi va sin culpa ninguna, haciendo una curva perfecta y viene una moto negra y se lo lleva, tío. O sea, Sí, ¿qué va a claro, decir? está, Claro, está. entonces, ¿por qué le mandas callar a los pilotos si pueden decir la verdad los dos? Claro. Si es que no hay más, si es que tampoco que no hay más historia, o sea, que tampoco hay mucho más drama el drama deportivo, ya está, pero que tampoco es, yo qué sé, ya está, que estas cosas suceden y por desgracia pues les ha tocado entre ellos. Es la mala suerte que han tenido. Y encima, claro, se magnifica todo más. A lo mejor si esta carrera hubiese ganado un Fermín Aldeguer o un Peco, pero claro, la gana un Marc Márquez que vuelve y te hace un 37 y te hace una recortada de la hostia, ¿no? Que al final es como, joder, lo veíamos tan lejos, que aún está lejos, que aún está lejos. Sí, sí, hombre. Pero ya no tanto. Pero ya mi casi imposible es, bueno, vamos a ver la siguiente carrera, a ver qué pasa. O sea, mi casi imposible se ha transformado, veremos la siguiente carrera y ya me parece cada vez más real que Marc vaya a estar ahí. Lo veía muy difícil antes de empezar la carrera, ahora lo veo que, ojito, que al final aquí la gente se pone nerviosa también. Pues nada, José, muchísimas gracias por este rato. Espero que la gente haya disfrutado, lo prometido es deuda. Así que nada, nosotros nos vemos a más tardar, José, previa de Breno, a ver qué sensaciones tenemos para entonces. Ok, pues nada, tío. Venga, Frank, saludito y hasta Breno. Seguramente que nos veremos antes. Seguramente por alguna antes, cosita. Venga, saludo chao, a todos. José. Chao, 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 chao.